El Instituto Peruano de Políticas Públicas les da la bienvenida al programa de especialización en gobernabilidad y democracia, y en esta sesión, que es la número 15, trataremos el tema de democracia en el Perú. Como bien saben, soy Luis Antonio Capcha Galvez, tutor encargado de este programa de especialización. Bien, empezando entonces con el desarrollo de esta sesión número 15, debemos recordar que desde la independencia del Perú, ocurrida en el año 1821 hasta hoy, hemos tenido pues 13 constituciones y por lo menos 26 golpes de Estado efectivos. El Perú ha pasado por 109 gobiernos diferentes, de los cuales 20 fueron elegidos y solamente 10 concluyeron su mandato. Así que parece que no se tuviera una inclinación histórica pues por entender de qué se trata el juego democrático. Por mucho tiempo se ha culpado de este desarrollo político errático a shocks externos, es decir, a desastres naturales y además también a razones que escapaban del control de las personas. Sin embargo, varios analistas muestran en análisis más recientes que esto se debe a la debilidad de las instituciones en el país, como ya lo hemos venido señalando en sesiones anteriores. Y en este contexto, pues, antes de 1931, la función de los organismos electorales fue pasando indistintamente en diferentes instituciones electorales, pero propiamente un organismo electoral autónomo se formó pues con la reforma del año 1931, que fue una forma muy importante en la historia del sufragio. Se creó el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Electoral, y que a lo largo de los años funcionó este ente electoral como cuarto poder del Estado, que se ha mantenido hasta el año 1995, que derivado pues de la Constitución de 1993, el cuerpo electoral se divide en tres, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, siendo el registro electoral dependiente del Jurado Nacional de Elecciones. Este pasó pues por 4 momentos: el del año 31, que es la fundación; el del año 62, que fue la renovación del año 31 del anterior; y el año 84, bueno, 23 años después, y la última fue pues la creación de RENIEC en el año 1996. Estos, digamos que son los hitos de la reforma electoral en el Perú. La norma jurídica de 1931, por la cual se creó el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Electoral, es de mucha trascendencia por los 3 puntos siguientes. Concentra y le da autonomía al órgano electoral. 2. Sienta las bases del sufragio moderno. Estas son universal, secreto, libre, personal, igual, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Y 3, pues, elimina el sufragio censitario, que era el voto restringido de solamente una parte de la población que estaba incluida pues en los censos, es decir, en los padrones donde se enlistaban todas las personas, que solamente ellos podían emitir su voto. Aunque le faltó otorgar el voto a los analfabetos, pero se discutió ya en la Constitución de 1931. Otro aspecto importante es que quien planifica y organiza el proceso electoral es precisamente el órgano electoral. La boleta fue impresa por el propio organismo electoral, es decir, las cédulas de votación. En otros países, pues, las boletas o cédulas de votación son impresas y entregadas por los propios partidos políticos a los electores, para que ellos lo depositen luego de haber votado al ánfora electoral, pues, ¿no? Otro punto importante es que se abre el registro de organizaciones políticas en esa fecha, en 1931. En cuanto al voto femenino, aquí sí estamos un tanto atrasados, ¿no? Fuimos el penúltimo país en América Latina, el último fue Uruguay. En el año 55, en 1955, lo instauró Odría. En el año 56
las mujeres por primera vez votan, a partir de este momento la participación de la mujer ha ido en aumento. Esto es pues como consecuencia del reclamo que se daba en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial aceleró los cambios, como ya todos nosotros lo conocemos. Los hombres marchaban al frente y las mujeres los reemplazaban en sus puestos de trabajo. Cuando llegó la paz, las grandes potencias de Occidente reconocieron el derecho de sufragio para las mujeres y esto se extendió pues en varios países del mundo. La Constitución de 1979 permitió que ya en el año siguiente, en el año 80, se introduzca la idea pues del símbolo que ayudaba a la identificación de la preferencia de los analfabetos para que marquen con aspas. Y fue por esta razón que el voto preferencial, que fue obligatorio en el año 1978, se convierta en opcional en el año 1985, para no excluir pues a los analfabetos, quitándoles la posibilidad de emitir su voto. Y en general nunca más se volvió a discutir sobre este punto, sobre el voto analfabeto. Se votó y fijó en el año 1980 y nunca más se discutió al respecto. Y bien, esto pues debemos considerarlo como un avance, ya que por ejemplo en Brasil se instauró el voto analfabeto en el año 1985, al igual que en otros países se instauró después que en Perú. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico actual sobre la democracia en el Perú, vamos a citar a lo que recientemente un famoso politólogo estadounidense, Steven Levinsky, ha mencionado sobre la democracia en el Perú. Él refiere que ninguna democracia peruana ha durado más de 12 años. Considerando que nuestra democracia lleva un poco más de 11 años, podríamos decir que estamos bien. Hoy día, Perú es más democrático que Venezuela, que Bolivia, que Ecuador, es mucho más democrático que en la época de Fujimori, pero las condiciones fundamentales están débiles, ¿no? Como lo vamos a pasar a mencionar más adelante. Están débiles porque los partidos políticos están debilitados e incluso por desaparecer. Las instituciones democráticas son muy inestables y débiles. El Estado peruano no funciona muy bien. Los ciudadanos perciben que los políticos no están haciendo su trabajo, no están gobernando en base a los intereses de los ciudadanos, sino en base a los intereses propios. Mientras haya pues un crecimiento económico como el que estamos experimentando, en cierto modo es posible satisfacer las necesidades de los ciudadanos, lo que no está haciéndose pues eficientemente. Pero recordemos que nuestra economía básicamente está sustentada en actividades extractivas. ¿Qué pasaría pues si se acaba este boom? Aún no se ha hecho nada para prevenir esta situación. Cuando la tasa de crecimiento disminuya, ¿qué va a pasar? Ahora bien, en cuanto a las normas constitucionales y otro tipo de normas para hacer funcionar mejor la democracia, es decir, para que la democracia se consolide, se requieren más que muchas reformas, se requiere que las reglas de juego sean estables. El cambio de reglas de juego requiere de un aprendizaje pues de la clase política y de todas las personas relacionadas a la clase política en general. Todos ellos crean instituciones informales cuando se cambian las reglas de juego para adaptarse e ir hacia el camino de la formalidad institucional. Es un proceso pues que puede durar varias décadas. Es por esta razón que dudamos mucho pues de que las reformas constitucionales, de que el cambio de las reglas de juego sean en verdad eficientes. Desde la época del gobierno de Fujimori, el sistema de partidos políticos es mucho más abierto en realidad, en el sentido de que cualquiera puede llegar al poder. Lo negativo es que cualquiera puede hacerlo, cualquier persona puede hacerlo, y esto puede traer como consecuencia que el gobernante sea un outsider
en términos de Steven Levinsky, es decir, que no sabe nada de gobernar y que por último no sabe tampoco de política. Como bien hemos visto, una de las funciones básicas de los partidos políticos es llevar candidatos, es participar en los procesos electorales, sobre todo pues a nivel de elecciones presidenciales. Si un partido político no es capaz de hacer esto, es un partido político muy débil. El APRA en las últimas elecciones presidenciales no fue capaz de llevar un candidato, tuvo que buscar una independiente. El PPC tampoco, como es el caso también de Acción Popular, de otros partidos políticos como Somos Perú, del Partido Humanista, Restauración Nacional, y bueno, es los únicos partidos políticos con candidatos presidenciales no son más pues que vehículos personales, como Solidaridad Nacional, que está constituido por y para Castañeda Locio, Perú Posible, que está constituido por y para Alejandro Toledo, el Partido Nacionalista está constituido por y para Ollanta Humala, Fuerza 2011 es un vehículo en realidad para la familia Fujimori, y estos partidos políticos son principalmente pues personalistas que van a desaparecer cuando su fundador o la persona que los dirige se retire de la política. Entonces, teniendo partidos políticos sin candidatos como el APRA, como el PPC, Acción Popular y etcétera, y teniendo candidatos pues sin partidos políticos como Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Arauz, y candidatos con partido propio como Toledo, como Castañeda Locio, como Keiko Fujimori, todo esto pues es un sistema no de partidos políticos, sino es un sistema de candidatos, donde la política se organiza en torno a ellos, en torno a los candidatos, en torno a estos personajes. Si no regresan los partidos políticos, y no solo Levinsky cree que no lo harán muy pronto, sino hay muchos analistas que tienen esta posición, ¿cómo debe funcionar entonces la democracia sin partidos políticos? Y dando respuesta a esta pregunta, una de las formas de hacer funcionar la democracia sin partidos políticos es mediante la conformación de alianzas multipartidarias. Es lo que más o menos hizo pues la Alianza por el Gran Cambio, que ha conglomerado 3 partidos políticos nacionales de centro y derecha con la idea de sumar votos a favor del ex candidato Pedro Pablo Kuczynski. Pero esta es una lógica partidaria en la cual se cree pues que los partidos políticos tienen los votos sin importar sus candidatos, es decir, de que creen que la gente vota por los partidos políticos sin que importe quiénes estén postulando para determinados cargos de elección popular. Otra lógica es la que tuvieron los ex candidatos Keiko y Castañeda, que contrariamente a la posición anterior no buscan aliados porque creen que los votos no van para los candidatos sino para los partidos políticos, y que al parecer, de acuerdo a los resultados pues, de las elecciones presidenciales, de las últimas elecciones presidenciales, tuvieron razón. Ahora, ¿por qué hay tanto descontento con la democracia? De acuerdo a los estudios del Latinobarómetro, muchos peruanos manifiestan ser no muy demócratas que digamos, ya que refieren de que no solo no están muy satisfechos con la democracia, sino que apoyan a un posible gobierno autoritario. Un analista político, Steven Levinsky, menciona que no es muy preocupante, la verdad, ya que más importante es el apoyo de los ciudadanos a las élites, y que las élites, deben tener un compromiso pleno con la democracia. Sin embargo, considera que las élites no tienen ese compromiso pleno con la democracia. Respecto a la crisis de los partidos políticos, con emitirse una ley de partidos políticos que se cumpla con el requisito de tener comités partidarios a nivel nacional, determinada cantidad de comités partidarios a nivel nacional, no es la forma pues de hacer partidos políticos. Los partidos políticos, menciona este analista,
surgen en medio de cierta organización de la sociedad como base y surgen del medio de un conflicto fuerte, a veces de una guerra civil, de un conflicto de clase, o puede ser de enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia. Y se puede decir pues que para bien en el Perú no existen conflictos tan fuertes de esta naturaleza. Lo malo es que no hay de dónde surjan los partidos políticos. Y es probable pues que surjan partidos políticos fuertes. Es mucho más probable que esto ocurra en Bolivia y en Venezuela por la fuerte polarización que existe en esos países. No solo de condiciones muy felices que digamos, no son estas condiciones muy felices en realidad, porque le hace mucho daño al Estado, le hace mucho daño a la sociedad, pero es de ahí de donde surgen los partidos políticos. Y como un adelanto a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿por qué hay tanto descontento en la democracia? Esto se debe a tres factores importantes que lo vamos a desarrollar posteriormente: la debilidad del Estado, la desigualdad y la inseguridad. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. En cuanto al primero de ellos, a la debilidad del Estado, podemos decir que esto se da por la incapacidad del Estado de cumplir con ciertas tareas básicas, como por ejemplo cobrar impuestos, implementar políticas públicas, garantizando pues un mínimo de seguridad. En cuanto a la desigualdad que existe, podemos mencionar que donde hay desigualdad y una inadecuada política de redistribución de la riqueza, hay pues desconfianza en la democracia. Una adecuada política de redistribución supone la capacidad para cobrar impuestos. En los países considerados ricos, la recaudación por impuestos constituye pues el 35% aproximadamente de sus respectivos PBI. En países como Europa, como Alemania y España, este porcentaje está entre el 45 y 50% de sus PBIs. En los países de América Latina, este porcentaje está entre el 12 y el 15%. Como vemos, sin la capacidad de cobrar impuestos no se puede sostener las políticas que ayudan a reducir la desigualdad y la pobreza. De otro lado, un alto nivel de inseguridad es una clara muestra pues de que el Estado no está funcionando bien. América Latina tiene una tasa de homicidio 15 veces más que los países europeos y 5 veces más, que Estados Unidos. En este sentido, pues la percepción de la inseguridad erosiona la percepción de confianza de las instituciones públicas y de las instituciones democráticas. Un Estado que no puede cobrar impuestos, que no puede hacer que los empleados públicos cumplan con pagar sus obligaciones, o que se cumpla la ley en todos los rincones del país, que dicho sea de paso pues genera zonas libradas ahí donde el Estado no llega. Nadie en un Estado en estas condiciones podrá gobernar bien, sea quien sea. Y cuando los gobiernos fracasan, uno tras otro, las nuevas democracias caen en peligro, porque en lugar de sentirse protegidos los ciudadanos por el Estado, se sienten abandonados o hasta maltratados por este, y esto genera pues un descontento enorme que no es igual en todos los sectores sociales. La debilidad del Estado siempre afecta más a los más pobres pues, ¿no? que a los ricos. Como ya lo hemos mencionado en una sesión anterior, pues los ricos pueden vivir sin Estado que funcione, ya que tienen colegios privados, tienen seguros privados, seguridad privada, y sobre todo tienen buenas relaciones, pues, ¿no? Ya que cuentan con amigos en la burocracia estatal. Los pobres no tienen esas opciones, tienen que mandar a sus hijos a malas escuelas públicas, tienen que hacer colas en los centros de salud y soportar a la burocracia y su corrupción, y viven en un mundo pues donde la justicia siempre parece jugar a favor del otro, con más dinero y con más relaciones. Si los ciudadanos experimentan pues desigualdad en un gobierno tras otro gobierno, su percepción será que ningún gobierno es bueno, que ninguna clase política lo representa, y que en consecuencia pues está dispuesta a votar por
por un outsider que promete tumbar a la clase política en nombre de una democracia más auténtica, entre comillas, que normalmente no resulta ni auténtica ni demócrata. Bueno, esta es una práctica que en realidad nosotros lo hemos vivido. Hemos visto de que gran porcentaje de los ciudadanos, sobre todo al interior del país, en esos rincones del país en donde normalmente no llega el Estado o llega muy pocas veces, siempre tiene una inclinación hacia esos políticos con un tipo de discurso radical, con un tipo de discurso que los haga sentir a ellos que sus derechos, que esas necesidades que han visto que nunca han sido satisfechas, esta vez sí vayan a hacerlo. Como bien hemos estado mencionando, el descontento con el Estado es el motivo de la incredibilidad de los peruanos con la democracia. Y esto está reforzado pues con el descontento que se tiene contra los partidos políticos. Hace 20 años los peruanos, en palabras de Steven Levinsky, mataron a los partidos políticos. Y en nuestros días, como consecuencia, se enfrentan a algo peor. ¿A qué nos enfrentamos? A políticos sin partidos políticos. Como se dijo hace un momento, la democracia peruana se ha reducido a un nivel más básico. Esto es candidatos individuales buscando el poder. En todas partes del mundo, en realidad, los políticos buscan el poder, pero un político, para irnos a otro lado, para hacer una comparación, en Europa, pertenece a un partido político más o menos estable, con un programa más o menos coherente que ayuda, pues, ¿no?, el partido político y el programa juntos, como una especie de ropaje a esconder la ambición política del político. Este político, como miembro de un partido político, ayuda a una causa más grande que su propia causa. Tiene un proyecto más grande que su propia carrera política. Es percibido por los ciudadanos que está luchando por algo. Distribución de la riqueza, reducción de los impuestos, la esencia de los valores cristianos, en fin, algo superior a sus propios intereses. Por ejemplo, los políticos suecos siguen buscando el poder, pero lo hacen dentro de un partido político y a través de una plataforma. Su ambición política está integrada y cubierta por un proyecto colectivo, pues, que está orientado a un bien público. En el Perú no ocurre esto. Los políticos no tienen ese maquillaje, no tienen esa ropa de un partido político estable y una plataforma clara, y como consecuencia de esto su ambición está al desnudo. Su ambición personal es percibida de una manera evidente por el resto de los ciudadanos. Por ejemplo, los tránsfugas. En Suecia no es que no haya políticos ambiciosos, ¿no? En todas partes del mundo los hay como los hay en el Perú, pero ellos no cambian de partido político porque saben que su carrera política es tan buena en su partido político, es tan buena en su partido como puede serlo en cualquier otro. Saben que su partido es fuerte, saben que su partido es estable y que así seguirá en los próximos 20, 30 años o más, por lo menos. Así que quedarse en su partido político no es un riesgo, es una ventaja para ellos. Aquí en el Perú y en otros países de Latinoamérica pues es lo contrario. El transfugismo es nada más pues que una estrategia para la sobrevivencia política personal del político. Una carrera parlamentaria requiere que el político salte de partido a partido y negocie su afiliación en cada elección. Y esto es percibido por nosotros, por los ciudadanos, ¿no? En el sentido de que los políticos no tienen lealtad, no tienen principios, se muestra una clara mercantilización de la política, con cada político haciendo pues su propio negocio sin ningún compromiso al proyecto colectivo, sin ningún compromiso al bien público. Y esto hace aún más daño pues a la imagen de los políticos. Los políticos pues no son queridos en ninguna parte del mundo, pero aquí el nivel de desconfianza es tremendo y la democracia sin partidos refuerza esta desconfianza. Si bien
el descontento con la democracia es muy preocupante en realidad. Sin embargo, no es necesariamente fatal. Brasil y Chile han tenido niveles muy bajos de apoyo a su democracia, incluso en algunos casos por debajo de lo que tenía el Perú, pero son dos de las democracias más exitosas en América Latina. Pero donde no existe un consenso amplio hacia la democracia liberal, como existe en Costa Rica, en Uruguay, es en las élites. El comportamiento de las élites es muy clave. Quien tiene que estar comprometidas son ellas precisamente, ¿no? Y tienen que estar comprometidas con la democracia liberal. Pero, ¿qué significa esto? Significa pues la defensa sistemática y pública de las libertades fundamentales, del Estado de Derecho, la defensa del equilibrio de poderes contra las fuerzas del poder ejecutivo para subordinar al Congreso, para subordinar al Poder Judicial, etc. Es decir, que para que la democracia eche raíces, las élites deben estar comprometidas con la democracia liberal, donde las instituciones democráticas no son fuertes, donde no existe un amplio consenso social en torno a la democracia como ocurre en el Perú. La suerte de la democracia depende muchas veces de quien esté en el poder. Ahora, ¿qué modelo debemos seguir? A juicio de Maxwell Cameron, que es un catedrático de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver, Canadá, un modelo democrático que Perú podría seguir es el de Brasil, que es un país que ha profundizado mucho la participación ciudadana. También hay elecciones libres y transparentes y hay un orden constitucional bastante sólido. Este modelo es, a juicio de este canadiense, mejor que el que está vigente en Chile, que tiene instituciones constitucionales fuertes, pero que no tiene presupuesto participativo ni iniciativas ciudadanas. Y bien, esto ha sido todo en cuanto a esta sesión número 15. Nos estaremos encontrando en la siguiente sesión. Hasta entonces.